Nuestro paciente es un varón de 54 años de edad, es diabético tipo 2 y como hábitos tóxicos presenta ser bebedor ocasional y fumador de unos 20 cigarrillos al día. Actualmente está en tratamiento con hierro y tesabel, que es un antidiabético oral. El paciente nos comenta que hace 8 meses comenzó a notar una inflamación en la lengua y una fuerte serostomía, hablamos de octubre del 18. 4 meses después, esta inflamación se desarrolla y evoluciona a una protuberancia en el dorso de la lengua, además de notarse el paciente una serie de llagas. Durante este periodo de tiempo, el paciente pierde peso injustificadamente, aproximadamente 7 kilos, y además muestra malestar general y febrícula a diario. Como pruebas complementarias, el paciente nos adjunta una bioquímica reciente de enero de 2019, en la cual las transaminasas se encuentran ligeramente elevadas. En cuanto a la exploración extraoral, el paciente acude a la consulta sin mostrar agitación, ansiedad o alteración de la conducta. Su aspecto, su respiración, su comunicación, su nivel de conciencia y sus movimientos, su postura son completamente normales. El paciente está normocoloreado, no presenta asimetrías faciales, tumoraciones ni fístulas, así como tampoco presenta adenopatías cervicales. La apertura oral del paciente también es completamente normal. En cuanto a la exploración ya intraoral, observamos en el labio superior una fisura labial y una placa blanca homogénea. En el dorso de la lengua, que es donde el paciente nos comentaba que se nota esta protuberancia, observamos un aumento de volumen, de consistencia dura, de 2 centímetros por 3,5 aproximadamente, con ulceración central, fondo sucio y bordes irregulares. El dorso de la lengua se encuentra revestido en algunas zonas por mucosa de color normal y otras áreas de necrosis superficial. Por otro lado, el vientre de la lengua se encuentra edematoso, observamos también una úlcera en el tercio medio en el lado izquierdo. Cabe resaltar que absolutamente todas las lesiones del paciente son asintomáticas, él no tiene ni molestias ni dolor, simplemente se ha notado esta protuberancia y se ha observado las llagas que nos comentaba al principio. Estas son las 4 imágenes intraorales que le tomamos al paciente. En la imagen superior derecha pueden observar un círculo anaranjado que muestra la localización de donde tomamos una futura biopsia. Bien, un paciente fumador de 20 cigarrillos al día, bebedor ocasional, con una pérdida de peso de 7 kilos injustificadamente, malestar general y el aspecto clínico de las lesiones enduradas de fondo sucio y bordes irregulares, el primer diagnóstico diferencial que se nos viene a la cabeza es un carcinoma oral de células escamosas. Sin embargo, también tenemos que descartar otras posibles patologías, como son otras neoplasias, una úlcera traumática, una úlcera tuberculosa, sífilis primaria o ya otro tipo de infecciones. Debido al aspecto tan alarmante que presenta esta lesión, el primer día que viene el paciente le tomamos la biopsia y la mandamos al servicio de anatomía patológica, advirtiendo de la premura que requería, puesto que pensamos que en primer lugar podía ser un proceso maligno. Sin embargo, el resultado del informe anatómico-patológico nos reveló que se trataba de una leishmaniasis que había sido sobreinfectada con cándida. Estas son las imágenes histopatológicas de las lesiones del paciente. Normalmente en el servicio digitalizamos todos los portas y podemos observar por un lado los amastigotes, que son estas células protistas redondeadas y carentes de flagelos que se encuentran en el interior de los macrófagos y que son características de las lesiones de leishmania. Por otro lado podemos observar también las hifas de cándida, de la sobreinfección. A su vez, derivamos al paciente al servicio de medicina interna con la finalidad de que nos confirmaran el diagnóstico de leishmania y sometieran al paciente al tratamiento que consideraran oportuno. También sugerimos que realizaran la serología para el VIH, puesto que en numerosas ocasiones las lesiones de leishmania se acompañan de la coinfección por VIH. Sin embargo, el paciente resultó ser VIH negativo. También confirmaron que el paciente presentaba anticuerpos para la leishmania, por tanto, leishmania positivo. Allí, el paciente fue sometido a una infusión intravenosa de 210 miligramos al día de ambisome, que es anfotericina B liposomal, a pasar durante 1 hora y media, una infusión lenta, durante 5 días consecutivos y en medio hospitalario, es decir, el paciente estaba ingresado durante estos 5 días. Esta infusión se repitió a los 7 y a los 14 días ya de manera ambulatoria. El paciente solamente acudía al centro de salud a recibir el tratamiento y se volvía a su casa. Los compañeros de medicina interna también citaron al paciente a revisión a los 3 meses. La leishmaniasis es una zoonosis que es rara en humanos, a pesar de ser endémica en 98 países. El 90% de los casos se localizan en la India, Bangladesh, Nepal, Brasil y Sudán. Según la Organización Mundial de la Salud,
presenta una incidencia anual de 1,5 a 2 millones de casos, una prevalencia en torno a los 12 millones y la población de riesgo en torno a los 350 millones de personas. En España es endémica de la cuenca mediterránea, sobre todo en animales, y a mediados de 2009 hubo un brote muy importante en personas al suroeste de la Comunidad de Madrid y que está activo hasta la fecha, siendo afectadas más de 690 personas. Por tanto, se considera que es una enfermedad de declaración obligatoria. El agente que provoca la leishmaniasis es la Leishmania infantum, principalmente aquí en España. Sin embargo, otro tipo de leishmania también pueden producir la leishmaniasis. El reservorio principal, también en España, es el perro, aunque puede afectar a gatos, lagomorfos, que son liebres y conejos, roedores o aves. Es una enfermedad que se transmite por medio de vectores y el vector principal en la zona mediterránea es el flebótomo. Para comprender del todo la patogenicidad de la leishmaniasis, debemos saber que presenta un ciclo, el cual se divide en dos etapas, la etapa mosquito y la etapa humano. La etapa mosquito comienza con alimentándose de sangre infectada por leishmaniasis. El mosquito ingiere los amastigotes, que son estas células que les mostraba anteriormente en las imágenes histológicas. Los amastigotes, una vez son ingeridos por el mosquito y pasan a su sistema digestivo, se transforman en promastigotes. Estos promastigotes se multiplican dentro del organismo del mosquito y cuando el mosquito vuelve a alimentarse, inyecta estos promastigotes en el organismo del futuro hospedador, en este caso nuestro paciente. Los promastigotes son fagocitados ya en el interior del humano por los macrófagos y en el interior de los macrófagos se transforman en amastigotes. Los amastigotes se multiplican e infectan los diversos tejidos en este caso de nuestro paciente, del humano. Existen tres formas clínicas de leishmaniasis: la leishmaniasis visceral, que tiene afectación sistémica y es un cuadro complicado que cursa con citopenia y hepatosplenomegalia; la leishmaniasis cutánea, que es la más prevalente y suele localizarse en regiones corporales expuestas como extremidades superiores e inferiores y cursa con lesiones múltiples. Y por último, la leishmaniasis cutánea, que es la menos frecuente y sin embargo es la que presentaba a nuestro paciente. Suele aparecer como estadio tardío de la afectación cutánea tras la diseminación hematógena o linfática. En pacientes inmunocompetentes, nos comenta García de Marcos en 2007, la mucosa oral es la segunda localización más frecuente en cabeza y cuello, y la afectación oral como manifestación inicial y única es rara. En la revisión de la literatura no hay un gran número de casos publicados por los autores, sobre todo aquí en España. Sin embargo, en 2018 Ruiz Martín publica un caso de leishmaniasis en mucosa oral y en 2007 García de Marcos publicó 3, de los cuales 2 de ellos eran VIH positivos, por aquello que comentaba de la coinfección de leishmaniasis y VIH. El diagnóstico de la leishmaniasis se puede realizar mediante anatomía patológica, mediante un cultivo microbiológico o mediante serología, detectando anticuerpos mediante IFI o ELISA. Muchas veces no es de utilidad, puesto que los niveles de leishmania, sobre todo en las formas clínicas cutánea y mucocutánea, son bajos. El tratamiento que se debe realizar es un estudio de extensión para determinar la forma clínica. A nuestro paciente se lo realizaron en el servicio de medicina interna y se determinó que las lesiones en mucosa oral eran las únicas. Por tanto, la leishmaniosis era la forma clínica mucocutánea. Posteriormente, el paciente se puede tratar con antimoniales pentavalentes o con anfotericina B liposomal. Y, por supuesto, seguimiento del paciente. Una vez el paciente terminó el tratamiento en medicina interna, lo revisamos en el servicio de medicina oral y pudimos observar que las lesiones habían curado completamente. Eso sí, se aprecian signos reparativos, estas cicatrices, que son características de las lesiones de Leishman.